Y la audiencia sabe que nosotros tenemos un periodista de referencia en materia de internacionales, que es Nacho Montes de Oca. Bueno, pasaron muchas cosas estos últimos tiempos, desde la última vez que hablamos con Nacho hasta ahora. Por ejemplo, estuvo en el medio la llamada guerra de los 12 días, ¿no? No sabemos si fueron 12 días, si terminó, si no terminó. Bueno, precisamente para eso vamos a hablar con Nacho. Nacho, un gusto enorme saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, como siempre, un enorme gusto. Bueno, y aprovecho, ¿no? Acá estamos hablando de la inteligencia artificial, que digo, es una gran serie de polémicas que está generando. A vos en tu laburo de periodista, digamos, ¿te usás la inteligencia artificial? ¿Tenés alguna Per- expectativa? ¿Qué ves de esto? per- Permanentemente bajo el dicho, si no puedes derrotarle, Claro, mejor es unirse a esos. Yo lo uso para la búsqueda rápida de información, no claro, la doy como información válida, total. pero, por ejemplo, es muy útil para agarrar un párrafo cuando uno escribe largo, Mm, pedirle que lo resuma y lo resume, o para encontrarle fallas a la lógica de un razonamiento. Sí, lo uso permanentemente. Es como, a ver, es como la televisión. Cuando llegó muchos estaban y decían, oh no, se mm, terminó el mundo tal como lo conocíamos. No, hay que adaptarse. Igual que con totalmente. Internet, igual que con la radio, igual que con la imprenta. Totalmente. Sí, es importante esto, ¿no? Yo después Ujú. voy a contar, pero yo precisamente yo escribo novelas históricas, ¿no? Y tengo mucho laburo de investigación y en alguna ocasión sí contrato a alguna persona para que haga el trabajo de recoger bibliografía, etcétera. Y la verdad que todavía Ujú. no lo he podido reemplazar eso, ¿eh? Lo hace con mucha eficacia, pero tenés que chequear y contrachequear y te manda fruta de una manera es A ver, impresionante, es impresionante. Eh, la sí, vida no es un algoritmo. claro. Si la tecnología pudiera reemplazar lo que produce, por ejemplo, el rock and roll, Ujú. seguramente ya lo hubiese hecho. Hay algo que es la emoción humana, que es el criterio y que son los valores, etcétera, etcétera. Son cuestiones que no pasan por la tecnología, sino por lo espiritual. Ahí la inteligencia artificial no tiene nada que hacer, así que tenemos mucho, mucho recorrido todavía y Terminator es una película, no se preocupen en el medio. Sí, pero hay otro aspecto de esta condición de lo humano, que esto vos lo veas en política internacional, que es la necesidad de la gente en creer en líderes, en gurúes, finalmente Exacto. personas idealizadas, ¿no? Y esto también pasa con la literatura. La gente busca una persona, un tipo, digamos, que le supone algún saber que ellos no tienen. Este, Quizás la gente tendría que saber por qué no nos pueden reemplazar todavía. Cuando uno le pregunta a ChatGPT o a Géminis o a Grok, normalmente lo que hace la inteligencia artificial es buscar el promedio ponderado de las opiniones que existen y de los datos que existen. Es decir, si la mayor cantidad de la gente fuera terraplanista, sin duda la inteligencia artificial diría lo más claro, probable es que la Tierra sea plana. sí. Y ese es el tema de la. No hay que buscar ídolos ni de carne y hueso ni virtuales. Sí, igual yo te digo, le decís sobre todo a ChatGPT, mira, yo creo que la Tierra podría llegar a ser plana. Te dice, podría llegar a tener razón. Viste que lo primero que hace es congraciarse, La ¿viste? obsecuencia ante todo. Totalmente. Sí, este, Sí, y ese es un enorme riesgo, es un enorme riesgo. Yo a veces estoy tirando un dato histórico claro. y alguien dice, Grok tiene razón, y si el dato que estoy tirando contradice a la mayoría, Grok le va a decir, no necesariamente es cierto, aunque yo estoy diciendo que el agua moja, y si la gente dice que el agua no moja, la mayoría, iba a decir que no es necesariamente el agua moja porque si vas al planeta, no sé, Orión, el agua está en estado no sé qué, y te dice que el agua no necesariamente moja. La gente tiene que entender Demagógico, que Brock. es muy demagógico, y Claro. quiero un ejemplo más. Yo le pregunté, por las cosas que uno se quiere divertir, le digo, ¿quién es Ignacio Montes de Oca? Y él me aseguró que yo era un obispo nacido en México que ponía poesía. Bueno, Con lo cual todavía Está me estoy bien. preguntando por qué a mis 285 años sigo vivo y no me di cuenta todavía que soy mexicano y además que no, por qué no me acuerdo cómo componer poesía. totalmente. Bueno, a ver, padre Nacho, le hacemos una preguntita. No, te digo, Sí, decía en la introducción que, viste, parece que no sé, que hubiera pasado una eternidad, pero hace muy poco que terminó, pregunto, ¿no? La guerra de los 12 días. ¿Qué visión tenés en principio? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso?
Lo que pasó es que Irán se preparó durante décadas para hacer un golpe definitorio sobre Israel. Preparó cantidades inmensas, 3.000 misiles balísticos. Mm, Israel se preparó para hacerle frente con el escudo David, con el sistema, el Iron Dome y con los Arrow. Hubo un espadeo, mm, pero evidentemente prevaleció la tecnología israelí sobre la iraní. Y además hubo algo que a mucha gente se le pasó por alto. Esos 408 kilos de uranio enriquecido que sí. tenía Irán al 60% estuvieron a un paso, y esto no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional de Energía Atómica, estuvieron a un paso de enriquecerse a un 90% o más y convertirse en una ojiva atómica. El ataque de Israel tuvo que ver con frenar a último momento lo que nadie había logrado frenar, ni con sanciones ni con negociaciones. Mm, Quizás, es una ucronía, pero mm, bueno, es la única forma de responder la pregunta. ah, Quizás si no hubiese sucedido esta guerra de los 12 días, que en realidad duró 12 días y medio, mm. hoy estaríamos hablando de las consecuencias de la primera explosión nuclear sobre Israel y contando millones de muertos en ambos lados, porque Israel hubiese contestado porque también tiene bombas atómicas. Claro. Así que lo que pasó es, afortunadamente, que se evitó que pasara algo peor. Mm. Sí, yo también creo que esto también fue un tester, digamos, ahora el mundo sabe, digamos, qué podría pasar en una guerra abierta y más prolongada. Efectivamente ahí me parece que Trump jugó un papel, digamos, me parece también que él tenía muchas ganas de que alguien le hiciera caso, ¿no? Cosa que no pasó en Rusia y no pasó en otros lugares. ¿Qué está pasando con esta tensión de pronto, ¿no? Es decir, pareciera ser que se terminó el romance entre Trump y Putin y ahora, digamos, uno puede ver que hay una cierta tensión. Si esto fuese una telenovela, están todos peleándose entre todos, Mm, porque también se terminó el romance entre Netanyahu y Trump en claro. aquella ocasión, porque, recordemos, Israel ataca Irán un jueves Ujú. y para ese sábado estaba prevista una reunión entre Estados Unidos e Irán, o sea, horas después, para tratar de resolver la cuestión de qué hacer con el programa nuclear iraní. Mm, Esta es la primera. La segunda es algo que está pasando ahora y que ya vamos a llegar a Ucrania, que es lo que preguntaste. La segunda es que Estados Unidos le dijo, no ataques a Siria porque yo quiero que Siria firme los pactos de Abraham mm, y que los países formen parte de los países árabes que se amigan con Irán y así por fin Trump tiene su premio Nobel de la Paz. mm, claro. Netanyahu dijo, yo no voy a esperar a que ataquen a mis aliados drusos, dentro de los drusos, un grupo aliado con Irán, y desobedeció a Washington. Atención porque acá hay un divorcio en puerto, por lo menos hay una infidelidad. Mm, El otro gran divorcio que era la infidelidad, ya lo vamos a hablar en términos de novela, sí. la infidelidad probada entre Trump y Putin Mm, frente a esa esposa occidental que hace tantos años tenía Estados Unidos. Trump estaba enamoradísimo de la idea de ganar otro Nobel de la Paz, terminando con la guerra de Ucrania, y Putin le hacía ojitos diciéndole, sí, sí, cuando asuma la presidencia en 24 horas, te entrego el anillo de la paz. Eso no sucedió, mientras tanto Europa se fue peleando por esta infidelidad con Trump, diciéndole, no solamente estás escuchando a Putin, que tiene un esposo que es chino y que por lo tanto no se va a terminar siendo con vos, sino que además estás desatendiendo los asuntos en Ucrania. claro. Recordemos, le recorta la ayuda a Ucrania, le recorta la ayuda de inteligencia, esperando que Putin cumpliera con su palabra de que iba finalmente a cesar los ataques. No solamente no los cesó, sino que además se burló abiertamente de Trump, eh, haciendo ataques cada vez más potentes sobre las ciudades ucranianas. Cada vez que Putin hablaba con Trump, se producía un ataque cada vez peor sobre Ucrania. Mm, Pasaron de 300 drones a 500, claro. de 2 o 3 misiles balísticos a 10 en cada ataque. Mm, Y mientras tanto, insisto, vamos a hablar de novela, el esposo de Rusia, que es China, ujú, se mantenía callada hasta que dijo, no solamente no voy a permitir que Rusia sea derrotada en Ucrania, sino que además blanqueó que estaba apoyando directamente a Rusia a través de el envío de claro. material que es usado por Rusia para fabricar sus armas, el envío de soldados.
Y aclaremos algo. Mm, Cada vez que Norcorea envía soldados a pelear del lado de Ucrania, del lado de Rusia contra Ucrania, es un envío chino. mm. Claro, como diría El- la ex el- canciller, son todos iguales. es que el 95% del comercio de Corea del Norte depende de China. O sea, si Claro, China le dice no mandes nada, no, no manda nada. claro, Es más, le dice a Putin para la guerra y para la guerra. claro. Cierro porque hicimos todo un círculo. Sí. Y también China, cuando Putin, y hablamos de la guerra de los 12 días, cuando Putin recibe el llamado de los iraníes que le dicen, nos están destruyendo todo, por favor, envíanos al menos aviones y equipos antiaéreos. Putin dice, sí, es cierto, tenemos un contrato prenupcial en este poliamor que tengo yo, y es cierto, pero en ningún lugar dice que yo te tenga que mandar armas. Es decir, Claro. Putin traicionó a Irán en plena guerra contra Israel. ¿Quién salió a quemar, a salvar a Irán hoy? Otra novedad. Al día siguiente que ya se hace el cese el fuego entre Israel e Irán, el ministro de Defensa de Irán viaja a Shanghái y se reúne con los fabricantes de armas chinos. Mm, En los días siguientes a Irán llegaron sistemas antiaéreos, suficiente perclorato de amonio que se usa para fabricar el combustible de los misiles balísticos, como para reponer los que había gastado contra Israel, y además una promesa de que le iba a enviar aviones, es decir, lo que Rusia no le quería proveer, ahora se lo va a dar China. mm, Como podemos ver, esto es una inmensa orgía política o claro. geoestratégica en donde todos están tratando de saber con quién está finalmente cada uno, Mm, pero van quedando claros los bandos. mm. De un lado Estados Unidos, que vuelve al redil, que vuelve con su vieja esposa europea al apoyar a Ucrania, y Rusia, que blanquea su poliamor del eje autocrático que conforman con China, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, Venezuela, Cuba y todas las preciosuras que existen en el Mm, total. Bueno, y autoritario. a propósito de esto, me gustaría tomar un tema del cual no se habla en los medios en general porque no es políticamente correcto conversarlo, pero es un tema que vos lo vas a ver, por supuesto, en las redes sociales, que aparece todo el tiempo, digamos, velado, ahí están los servicios de inteligencia de Irán, de China, por supuesto del otro lado también, que es el que tiene que ver con la inmigración islámica a Europa. Vos vas a ver algunos reels que te Sí, llegan con unas versiones apocalípticas, esas imágenes, digamos, de barrios enteros de Roma que parecieran ser tomados, digamos, por comunidades islámicas, o en las afueras de París, o Londres, ¿no? Esto viste, estos reels que dicen, ya está, Occidente ya está hundido y sumergido. Y después están los que cayó dicen, Occidente. Sí. claro, bueno, y después están los que dicen, bueno, no, esto no es así, no se puede generalizar, no se puede, convengo, por supuesto, ¿no? Pero sí uno percibe, digamos, una inquietud por parte de la gente que no sabe si efectivamente esto es una invasión silenciosa o es una exageración y finalmente los grupos musulmanes se van a integrar a Occidente y las sociedades van a seguir funcionando como siempre. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que estamos en la época de las redes sociales en donde es mucho más fácil lograr likes con ideas de odio Ujú, que tratando de dar una respuesta coherente. En primer lugar, el tema lo investigué, hice una publicación que me valió muchos elogios, pero también mucho odio. mm, En realidad, Europa no está siendo invadida por, por los musulmanes. Si uno va a las cifras, por ejemplo, las estadísticas de la Unión Europea respecto a la migración, vos tenés en los primeros 5 lugares, 3 lugares ocupados por países latinoamericanos. mm, Si vos vas, por ejemplo, a las cifras de demográficas de Francia, por tomar un país que se dice ya cayó Francia, sí, el 23% de la población tiene origen musulmán, que no necesariamente son practicantes. claro. Ahora bien, si yo agarro y pongo el foco, ¿sí? Voy mañana y pongo una cámara y enfoco a todas las personas pelirrojas que pasan, lo más probable es que yo pueda establecer una idea de que hay un montón de pelirrojos o una invasión de pelirrojos, Claro, ¿sí? está bien. No sé si me estoy explicando lo Sí, que sí, estoy sí, diciendo. sí, sí, perfecto. Vamos, vamos al caso de las redes. Las redes explotan la idea de que
cada vez que hay un crimen de un árabe, cometido por un árabe, se magnifica. Me concentré en su momento en el caso de las redes de prostitución infantil de los pakistaníes en el Reino Unido, que habían Ujú. sido usados por la campaña electoral para decir que cayó Gran Bretaña. Mm. Cuando vas a las cifras de presos y de delitos, los pakistaníes no tienen una representación mayor dentro de los delitos que la representación demográfica. Y Claro, dentro de los presos tienen mayor representación porque hay más seguido presos. claro. Ahora, cuando vas a los delitos sexuales contra menores, vos sabés que el 70% son cometidos por hombres blancos británicos tradicionales. Mira vos. Entonces ahí se te cae la idea. Claro, Ahí se claro, te cae la idea. Lo total. que hay es, insisto, a mí personalmente, te puedo decir, yo vivo de las redes. Ujú. Me resultaría mucho más provechoso en términos de likes y de Claro, ingresos, por lo tanto, porque uno obvio. decir, Argentina está marronizada y estamos Hola, hola, hola. Sí, invasión sí, de gente sí, sí, de gente de el altiplano. claro, Me valdría un montón de likes, claro. pero no es necesariamente cierto. Aparte estaría traicionando algo, y con esto cierro, estaría traicionando algo que es una traición que cometen muchos de los que ahora se hacen fascistas, que es su origen café con leche. ¿Sí? Yo tengo Totalmente. sangre alemana, sajona, Claro. tengo sangre judía, Ujú, tengo sangre de indios toba, ujú, de españoles, italianos. Soy un licuado claro, de genes y de orígenes. La total. mayor parte de las personas que hablan de esto provienen de una sociedad mestizada, como la Argentina, Ujú, que justamente es un ejemplo de cómo se puede integrar. ¿Y sabes cuál es el problema que pasa en Europa? Es la integración. Es cómo se está integrando a esa gente que está llegando, claro. que quizás se le integra mal. Ahí sí hay un problema, ¿sí? Ujú, No se las hace nacionales, no se las integra económica y socialmente, y ahí sí hay una falla que tiene que ver con la cultura total. woke, a la que también se puede criticar, pero que en última instancia en ese discurso woke también se olvida por qué llegaron, y es porque lamentablemente, para la gente racista, las sociedades están perdiendo ese 2.1, Claro, que es el número de de reemplazo demográfico. Es decir, cada vez tienen menos hijos claro. y cada vez necesitan más mano de obra de inmigrantes. Total. Entonces, la naturaleza de lo que sucede es mucho más compleja y mucho más aburrida Claro. que los likes que se pueden conseguir siendo racistas. Totalmente. Nacho, de verdad que me pasaría otra hora conversando con vos, pues es apasionante. Pero bueno, un día si andás con tiempo te venís acá al estudio y conversamos largo y entendido. Dale, 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 cuando vos genial. quieras. Le recordamos a la gente que te puede seguir en Twitter o X y el usuario tuyo es @NachoMDEO, Nacho Mendeo sería. Eh, Así que invitamos a Montes de Oca, sí. Nacho Montes de Oca, exactamente. El Así que cura, el cura mexicano. el padre Nacho. Así que El invitamos padre a, Nacho de 285 años. ¿Mm? así que invitamos a toda la audiencia a que además es muy interesante y te digo que vale la pena darse una vueltita por el Twitter de Nacho, del padre Nacho. Nacho, abrazo enorme, che, un placer como siempre. Un abrazo y bendiciones para todos. Chao, chao. Saludos.